Muy bienvenidos, queridos hermanos. Espero que hayáis pasado una feliz Navidad. También que hayáis tenido una bendecida Nochebuena llena de conversaciones, de compartir, de visitas, amistades y lo más importante, del Señor. En el día de hoy quería traer una breve reflexión acerca de la gloria de Dios. Cuando estuve contemplando los ensayos de nuestro querido coro, estaba pensando en qué breve mensaje podría compartir en el día de hoy. Y me acordé de que la canción donde, de forma muy larga, ¿verdad?, la de Gloria a Dios, me hacía pensar en diferentes textos que apuntan especialmente a la gloria de Dios. Y os quería preguntar, ¿qué os viene a la mente cuando pensáis en la gloria de Dios? A algunos le viene a la mente la creación, a otros los milagros, como por ejemplo cuando el Señor liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. A otros les parece que el momento de mayor gloria de Dios fue cuando se hizo hombre, cuando nació como un niño. Para otros, la transfiguración de Jesús en el Monte Santo, como diría el apóstol Pedro en su carta, es uno de los momentos de mayor gloria. Otros dicen que su muerte fue el momento de mayor gloria. Otros su resurrección, otros su ascensión y otros su reinado eterno. Desde luego, todos estos acontecimientos recogen grandes perspectivas sobre la gloria de Dios, siendo la más notoria, al menos para mí, su reinado eterno, y por lo tanto, siendo la transfiguración ese entrante, ¿verdad?, ese adelanto, esa antesala. Pues allí Pedro, Santiago y Juan contemplaron el momento de mayor gloria hasta ese momento, a Cristo glorificado. Cristo no había ascendido en ese instante, todavía no había muerto en la cruz, por supuesto tampoco había resucitado. Pero estos tres discípulos cercanos de Jesús contemplaron un destello importante de toda la colosal gloria de Dios. Y bueno, en un día como hoy, muchas iglesias y muchas personas, incluso no creyentes, tienen, aunque sea por un instante presente en sus mentes, la conmemoración del nacimiento de Jesús. Un momento de gloria, como otros más. Como leemos en el clásico himno cristológico de Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabéis? Hay muchas frases debido a que algunos, pues ya sabéis que usan más las redes sociales, otros menos. Yo de vez en cuando, debido a mi labor en la facultad y a otros quehaceres que tengo, pues tengo que consumir o ver de vez en cuando lo que hay en las redes sociales en general. Y una de las frases más características que he escuchado al menos este año, y seguramente es mucho más antigua, es una frase que dice: quien tenga miedo a morir, que no nazca. ¿La habéis escuchado alguna vez? Como veis, es una frase absurda, pues ¿qué persona puede decidir por sí misma si quiere nacer o no? ¿Verdad? Por supuesto, es estas típicas frases motivacionales de TikTok o de YouTube Short, que se ponen allí con el fin de crear una especie de motivación a la persona para que pueda estar por encima de sus problemas y que si no puede superarlos, pues entonces que reconsidere su vida. Pues en verdad, cuando pensamos en esta frase de quien tenga miedo a morir, que no nazca, sí hubo una persona que pudo decidir nacer o no. Y esa persona es Jesucristo. Él existió antes de nacer. Pensar que no es así sería como mínimo una herejía. Y quizá este énfasis nos hace falta realizar en días donde se celebra la Navidad.
los cuales en algunas ciudades y hogares empiezan ya desde mediados de noviembre, ¿verdad? Con los adornos, los detalles y las luces que vemos por allí y por allá. Escuché en algún que otro vídeo también que se ponen tantas luces cuando se acerca la Navidad que parece que Jesús, en vez de haber nacido en Belén, nació en Las Vegas. Me pareció una frase muy ocurrente. Yo sé que a algunos le podrá hacer más gracia, a otros menos. Desde luego nos damos cuenta como también ha compartido nuestra hermana Mari Carmen, la Navidad se está cubriendo de muchas formas, con ideas que no son necesariamente bíblicas, y si me forzáis tampoco navideñas, aunque ahora entendemos que sí, debido a la práctica que cada año se realiza, ¿verdad? Cuando pensamos en todo esto, hermanos, qué bueno también, en la línea de lo que también ha compartido Mari Carmen, qué bueno que en medio de todas estas luces, las luces del Corte Inglés o del Ayuntamiento de Madrid o de cualquier feria o calle de los alrededores, que ninguna de esa luz, hermanos, es mayor que la luz que supuso la venida de Jesús a este mundo en carne. Si os fijáis, incluso aquellos que no celebran la Navidad como si fuese la fecha más importante de su vida, por supuesto hay otros que tienen un espíritu navideño tan grande que cuando se acercan las fechas están muy pero que muy motivados, adornan sus casas de formas extravagantes, ¿verdad? Pero hay otros que no le dan tanta importancia, pero aún así, cuando el Corte Inglés y el Ayuntamiento y bueno, en general pues las calles se llenan de luces y del Belén aquí y de la feria allá, etcétera, pues la gente suele ir. Les encanta ver las luces, hacerse fotos con las luces. Pero ¿quién piensa en la luz? En medio de todas esas costumbres que tenemos, ¿verdad? Como bien sabéis, según el Evangelio de Juan, Jesús es la luz del mundo. Pues bien, hermanos, cuando hablemos del nacimiento de Jesús, por supuesto no nos olvidemos de la cruz, pero tampoco dejemos a un lado la interesante revelación que nos da Dios en su palabra de que Cristo Jesús ya existía antes de nacer. Pues al dar este apunte, dejamos abierta la idea de la eternidad, una eternidad que no solo precedió a su nacimiento, sino que continuó tras su muerte y, por supuesto, a su respectiva resurrección y ascensión. Los que tenéis interés por leer comentarios, teólogos y escritores cristianos que reflexionan sobre el nacimiento de Jesús, sobre la cruz, sobre la resurrección y otros asuntos teológicos y bíblicos, sabréis que hay una enorme discusión, donde incluso también participan gente no creyente, acerca del énfasis por el Jesucristo histórico y el énfasis por el Cristo de la fe. Ni siquiera los agnósticos o ateos pueden negar la importancia del Jesús humano, del Jesús histórico. De hecho, si lo pensáis, el 25 de diciembre no es el único día donde se puede recordar, y de hecho se recuerda, el nacimiento de Jesús. Nochevieja y Año Nuevo también es un punto que nos apunta a Jesús. ¿Por qué? Porque decimos que es el año, ahora lo diremos, 2023. ¿Después de qué? Después de Cristo. Los que leemos asuntos relacionados con la arqueología y la historia, sabemos que probablemente no es una fecha exacta, que quizá Jesús nació un poco antes de lo que la fecha dice. Al igual que la mayoría de creyentes sabemos que probablemente Jesús no nació el 25 de diciembre. Algunos creen que nació unos meses antes, otros creen que nació unos meses después, pero no justo el 25 de diciembre. Y en verdad la fecha no es importante. Para aquellos que tienen presente a Jesús, Navidad es todos los días. Y es importante verlo así, hermanos. Los símbolos, las costumbres, los días festivos son importantes siempre y cuando nosotros le damos el énfasis y el significado correcto. Qué bueno también ver, hermanos, en medio de todas estas celebraciones que tenemos y reflexiones, que Jesús no es solamente humano, que Jesús no solamente nació en un pesebre, sino que Jesús existió antes de nacer, que Jesús decidió nacer. Jesús tomó la opción de hacerse humano. Y gracias a que Jesús es Dios, y gracias a que Dios se hizo hombre, tanto los hombres como las mujeres
tenemos el regalo de poder ser hijos de Dios. Porque cuando Dios nos da ese regalo en amor, su amor nos renueva tanto que nos convierte a nosotros en regalos andantes. Y si somos regalos de Dios, hermanos, para el mundo, pues comportémonos como tal. Andemos en medio de nuestros familiares, de nuestro lugar de trabajo, amistades, en las calles, siendo regalos de Dios para el mundo, siendo personas que podemos impactar al mundo. Porque de esa forma, hermanos, seremos como un efecto de espejo. No solamente contemplaremos la gloria de Dios, sino que la gloria de Dios se verá reflejada en nosotros. Y de esa forma, muchas personas que no conocen a Dios verán también la gloria de Dios a través de nosotros. Cuando pensamos no solamente en el nacimiento de Jesús, como bien ha leído Rodrigo, ¿verdad?, en esos textos importantes de Lucas, que también lo podemos encontrar en Mateo, debemos recordar que Jesús existió antes de nacer. Para nosotros, hermanos, estas fechas es una oportunidad para compartir el Evangelio. Dependiendo del contexto, del ambiente de la mesa, ya sabéis que debemos ser sagaces a la hora de compartirlo. Las personas que no son creyentes a veces también meten la pata, ¿verdad? El típico hermano, tío, sobrino, que de repente mete el asunto de la economía, la política, las guerras. Y automáticamente las conversaciones sobre la mesa se convierten un poco incómodas, empiezan a surgir, ¿verdad?, discusiones, se empieza a levantar la voz. Pues nosotros tampoco debemos participar de ello, ¿verdad? Es decir, tampoco vamos a sacar asuntos relacionados con nuestra fe enfocadas de mala manera. Porque en vez de acercar a la gente al Señor, lo que haremos es alejarlas. Es bueno, hermanos, que enfaticemos en el nacimiento de Jesús, por supuesto también en su muerte y sobre todo en su resurrección, pero también recordar que Jesús existió antes de nacer. Porque que el mundo diga que hoy se conmemora el nacimiento de Jesús es algo que no incomoda a casi nadie. Porque muchos, incluso ateos y agnósticos, aceptan al Jesús histórico, el Jesús hombre, el Jesús divino, el Cristo de la fe. Es algo que muchos no aceptan, no entienden. Y para nosotros, hermanos, eso es un puente de comunicación importante a la hora de conversar con los demás. Porque surgen muchas preguntas. Surge la pregunta de ¿por qué si Jesús es Dios tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué si Él verdaderamente era Dios, por qué no dio un chasquido, como si fuese Thanos? ¿O por qué no dijo, os perdono? Y ya está. No había necesidad, algunos dicen, si hubiese sido Dios, de hacerse hombre, de morir en una cruz. ¿Para qué? Si verdaderamente es Dios, podría habernos perdonado desde el principio. Pues hermanos, cuando abrimos la puerta a que sí, Jesús nació, probablemente no en esta fecha, unos meses antes, unos meses después, pero Jesús existió antes de nacer. Cuando hablamos de ello, hermanos, estamos abriendo la puerta, como dije antes, a la eternidad. Y no solamente eso, sino al importante apunte que la Biblia nos lo da al menos 2 veces, de que Jesucristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y esto es importante de exponerlo, hermanos. Es como esa típica frase que lo plantean los físicos especialmente. Si Dios es todopoderoso, ¿podría ser capaz de crear una piedra que Él mismo no pueda cargar? Seguramente habéis escuchado esta frase. Pues verdaderamente el énfasis de las Escrituras no es tanto que Dios sea todopoderoso, sino que Dios se debe a sí mismo. Y por tanto Dios no puede hacer nada que le comprometa a Él. Y por supuesto aquellos que intentan rizar el rizo, entonces dirían, pues si Dios no puede hacer eso, entonces Dios no es Dios. Nos olvidamos, hermanos, de que Dios tiene una identidad y no puede comprometer su identidad. Y nos olvidamos de ello porque constantemente nosotros comprometemos nuestra identidad. Constantemente nos mentimos a nosotros mismos.
como cuando decimos voy a hacer dieta, o voy a estudiar este curso, o voy a tener esta costumbre o este hábito saludable que acabo de ver en un vídeo que me acaba de compartir un amigo. Y sí, quizá lo pones en práctica una semana o dos, pero luego vuelves a las andadas. Nosotros comprometemos constantemente nuestro ser, nuestra identidad. No nos respetamos, pero Dios no es así. El día en el cual Dios comprometa su identidad, ese día dejaría de ser Dios. Pero eso no puede pasar. Y es por eso, hermanos, que era necesario que Jesucristo se inmolase, fuese sacrificado por nuestros pecados desde el principio. Ya sabéis, Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo. Y es muchas cosas más. Pero quedémonos con estas tres. Como su identidad es esa, amor, justicia, santidad. En el momento en el cual la humanidad hubiese pecado, hubiese errado, hubiese caído, Dios, si no hubiese prevenido toda esa realidad, siendo inmolado antes de la fundación del mundo, no podría haberse nunca relacionado con el ser humano. ¿Sabéis por qué? Porque si se hubiese relacionado con el ser humano, hubiese dejado o bien de ser santo, cuando acercamos lo puro a lo impuro, lo puro pierde su pureza, o bien, como muchas veces enfatizan los profetas en la Biblia, su santidad es tan fuerte que nos mataría. Pero sin embargo el Señor tuvo un ejercicio de prevención ante toda esa realidad. El Señor ya nos planteó el perdón, incluso antes de que nosotros cometamos el error. Por eso es importante enfatizar en que Dios existió antes de nacer. Que el Señor hizo ese ejercicio de prevención. Es por eso también que algunas personas que no reflexionan quizá tanto o que se pierden con los aspectos del tiempo, ¿verdad? Esto no solamente les pasa a los amantes de las películas de Marvel, también les pasa a los creyentes. ¿Por qué? Porque como os he dicho antes, uno de los momentos de mayor gloria fue el Monte Santo, donde Jesús se transfiguró delante de solamente 3 de los 12 apóstoles, y en ese momento esos apóstoles vieron a Jesús glorificado. Y en nuestra línea, en nuestro tiempo lineal, ¿cómo es posible que Jesucristo esté glorificado si todavía no había sido sacrificado, no había resucitado y no se había ascendido? Pues porque en la presencia de Dios no hay tiempo, o su tiempo es diferente al nuestro. Yo prefiero decir que en la presencia de Dios no hay tiempo. Algunos dicen que es otro tipo de tiempo. Para el Señor todas las cosas ya han sido hechas, han sido cumplidas, consumadas. Para nosotros, en nuestra visión lineal del tiempo, todavía hay procesos. Para Dios todo ha sido hecho. Por eso, hermanos, es importante que podamos abrir esa conversación, que podamos decir, Dios, Jesús existió antes de nacer. Y recordando esa frase, si tienes miedo a morir, pues mejor que no nazcas. Jesús decidió nacer para morir por cada uno de nosotros. Y lo hizo por amor. Y lo hizo ya desde el principio. Y es por eso que se pudo relacionar con Adán y Eva y con todos los demás, aún habiendo pecado. Por supuesto cambió la relación, pero se siguió relacionando. Lo que encontramos en las Escrituras no es un deísmo, es un cristianismo. No es un Dios que creó todas las cosas y luego se fue y se desentendió de la creación, como planteó un filósofo como Aristóteles y luego algunos más. No, fue un Dios que creó todas las cosas y se relacionó con aquellos que Él había creado a su imagen y semejanza, los hombres y las mujeres. Por tanto, hermanos, aprovechemos estos eventos, estas festividades, para hacer memoria de su gloria, para compartir su gloria a los demás, para abrir puentes de comunicación que nos ayuden a compartir este regalo tan grande que nos ha hecho regalos a nosotros mismos para aquellos que todavía no le conocen. Guardemos su palabra. Y como he dicho esto, pues no puedo terminar esta reflexión sin leer los últimos versículos
del himno precioso de Filipenses 2, el cual acaba diciendo: y estando Cristo Jesús en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy, hermanos, antes de venir aquí, leí una frase muy interesante que dice lo siguiente: muchos niños desean ser adultos, muchos adultos desean ser reyes, muchos reyes desean ser dioses, pero solo Dios se hizo niño por voluntad propia. Que el Señor os bendiga, queridos y apreciados hermanos. Amén.